Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio que ha sido pensado no solo para informar, sino también para reflexionar, cuestionarnos y entender mejor el mundo en el que vivimos. Hoy les pedimos algo muy especial, que se queden, que escuchen con calma, porque esto no es un episodio corto ni apurado. Así es, Diego. Hoy queremos conversar sin prisa sobre un tema que está presente en nuestra vida diaria, aunque muchas veces no lo notemos conscientemente: el ciberperiodismo en el siglo XXI. Podríamos decir que vivimos rodeados de pantallas, titulares, notificaciones constantes, y pocas veces nos detenemos a pensar cómo se construye toda esa información que consumimos. Exactamente, hoy cualquiera de nosotros se despierta y lo primero que hace es revisar el celular, las redes sociales, mensajes, noticias. Por eso hoy nos acompañan dos invitadas muy importantes, con experiencia y reflexión en comunicación digital. Bienvenidas, Valentina Guerra y Celaí Ipiales. Muchas gracias a ustedes por la invitación, chicos. Para mí es un gusto estar aquí porque hablar del ciberperiodismo es hablar de nuestra realidad actual. Yo vengo de una formación más tradicional en periodismo, donde todo era más lento, más estructurado. Adaptarme al mundo digital fue un reto enorme, la verdad, pero también una oportunidad para entender nuevas formas de comunicar. Muchas gracias también de mi parte por este espacio. En mi caso, yo crecí prácticamente con Internet. Mi acercamiento al periodismo siempre estuvo ligado a lo digital, a las redes sociales, a las plataformas web. Y para mí, el ciberperiodismo no es una evolución, es el punto de partida. Y esa diferencia ya nos muestra que el ciberperiodismo no es solo una cosa, sino una experiencia que se vive de maneras distintas según la generación y el contexto. Muy de acuerdo contigo y con las dos señoritas. Bueno, para empezar de forma más personal, les pregunto, ¿recuerdan la primera vez que consumieron una noticia por internet y qué sintieron en ese momento? Creo que hoy consumimos información de una forma muy acelerada. Todo es inmediato, efímero y muchas veces superficial. Antes uno se sentaba a leer un periódico completo o veía un noticiero entero. Pero hoy vemos titulares, fragmentos, videos cortos como en TikTok de 15 segundos y seguimos avanzando sin profundizar demasiado. Además, la información no llega de forma ordenada, sino un poco más fragmentada. Puede aparecer primero como un meme, luego como un video, después como un hilo en redes sociales. Eso cambia completamente la forma en la que entendemos la realidad. Y el celular se convierte en nuestro principal medio de información. Exacto, Diego. Nosotros ya no esperamos a un medio tradicional, sino que la información nos persigue a través de notificaciones, como dicen aquí los profesionales. Bueno, las redes sociales han tomado un rol central, ¿no? Para muchas personas, lo que aparece en redes es la verdad absoluta. Y esa es la realidad, porque la mayoría no se cuestiona de dónde sale la fuente. Y ahí es lo que aparece un problema serio, porque no todo lo que circula es información verídica, y eso lo sabemos. Muchas veces se comparte por emoción, por miedo o simplemente por impacto. Entonces, ¿creen que hoy confiamos más en lo que vemos en las redes que en los medios tradicionales? Lamentablemente sí, y eso pone el periodismo en una situación muy compleja. Aunque también creo que existe una oportunidad para que los medios tradicionales se reinventen y recuperen la confianza. Bueno, entonces ya entrando en el tema central, ya con confianza y todo, hablemos de qué es el ciberperiodismo. Les explico, chicos. El ciberperiodismo es el ejercicio del periodismo que utiliza Internet como su principal plataforma. Pero no se limita solo al soporte tecnológico. Implica nuevas formas de narrar, nuevas dinámicas con la audiencia y nuevas responsabilidades éticas. Al igual que no se trata solo de publicar noticias en una página web, porque el ciberperiodismo integra multimedia, interactividad, participación ciudadana e inmediatez. Todo eso cambia profundamente la lógica tradicional de lo que es el periodismo, perdón. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con este concepto. Antes el periodista informaba y el público recibía pasivamente, Diego. Exactamente, hoy el público comenta, cuestiona, comparte y critica y hasta corrige, como interactúa con los medios de comunicación cuando hacen sus publicaciones a través de
las diferentes redes sociales, como puede ser en Facebook, TikTok, Instagram y en etcétera. Algo muy importante que también tenemos que recordar es que eso no le quita el valor al periodista, ¿no? Pero sí le exige mayor rigor, mayor transparencia y una ética mucho más sólida. Porque hoy en día un error no se queda en medio, se viraliza en segundos. Y bueno, para entender el presente es importante ver el pasado. ¿Nos podrían comentar algo sobre esto, si están de acuerdo con nosotros? El ciberperiodismo surge en los años 90, cuando los medios comienzan a utilizar Internet como un espacio complementario. Al inicio, el contenido digital era prácticamente una copia del impreso, sin interacción ni multimedia. Exactamente, concuerdo con ustedes. Antes el periodismo era muy limitado. Por ejemplo, el periodista no podía publicar ciertas fotos o tal vez, digamos, en las impresas ya no les publicaban en el papel, en el periódico de papel. Lo que es ahora todo lo contrario. Ahora que ya todo es digital, se lo puede nomás publicar. Y no solo los periodistas, sino gente que también a veces se cree periodista o piensan que es un medio de comunicación confiable. Exactamente, Diego. Por eso que con el tiempo es lo que aparecen pues los videos. O sea, en la actualidad aparecen los videos, los audios, los enlaces y la participación del público, como tú mismo lo dices. No solo los periodistas ahora suben las noticias, sino puede subir cualquier persona. Y pues las personas que están viendo, pues entonces es lo que se creen, ¿no? Y no dudan tampoco de que eso sea verdad o no sea verdad. Bueno, y desde mi perspectiva y en base a la información que nos brindan, yo también creo que hoy el periodismo digital ya no es una opción, sino una necesidad. Otra característica clave es la hipertextualidad, que permite una lectura no lineal y un poco más profunda. También es la multimedialidad, como lo dije antes. Hoy una noticia puede combinar texto, audio, video, imágenes y gráficos también. Claro, perfectamente. También está la interactividad, ¿no? Donde el público participa activamente y está ahí con los medios de comunicación, con los periodistas y etcétera, etcétera. Más que todo a mí yo creo que es más que todo cuando se genera una polémica, ¿verdad? Y no te olvides también de la inmediatez, en base a todo lo que nos dicen, esto genera una ventaja, pero también es un riesgo. Claro, y al final el alcance global permite que una noticia local tenga su impacto mundial. Como tú nos dices, debido a esto también el periodista actual debe ser multifuncional, bueno, al menos eso pienso yo. Exacto. Investigar, verificar y adaptarse a diferentes formatos. ¿Estás de acuerdo, colega? Estoy completamente de acuerdo, pero sobre todo debe ser ético y crítico. Perfecto, ahora yo les tengo una pregunta para ustedes dos. Pues para ustedes, ¿qué pueden recomendar al público que nos está escuchando respecto a las fake news que se dan a través del periodismo digital? Bueno, los principales desafíos son la desinformación, las fake news, como tú lo mencionaste, que son como tal las noticias falsas, y la presión por la inmediatez. Pero se sabe que en el futuro la tecnología seguirá avanzando, pero el criterio humano seguirá siendo indispensable. ¿Y qué podríamos decirle a la gente que nos escucha de que vean los medios de comunicación que son confiables? ¿Qué les podrías decir tú? Primero, tenemos que saber bien que tenemos que, si es que vemos una noticia, meternos en la noticia y ver si es de una fuente verificada o no es de una fuente verificada y no dejarnos llevar por todo lo que vemos y por todo lo que leemos. A veces hay noticias muy amarillistas y ahora con esto de la inteligencia artificial no sabemos si estamos con la verdad o la mentira. Bueno, y dando paso al siguiente segmento, la santísima trinidad del medio digital, hablemos de la multimedialidad. Cuéntanosela ahí. ¿Qué piensas sobre lo que dicen que no es solo pegar un video? Claro, porque es la integración lógica de formatos en una sola pieza. Si el video dice lo mismo que el texto, estás prácticamente perdiendo el tiempo del lector. Y ahí entra la hipertextualidad. El uso de enlaces no es para que el lector se vaya, sino prácticamente para ampliar el contexto informativo. Es darle las fuentes en la mano. Perfecto, chicas. ¿Y la interactividad, qué es lo que más miedo da a los medios tradicionales? La audiencia ya no solo lee, participa activamente, comenta y hasta corrige la noticia en las redes sociales. Exactamente, Diego, y eso sumado a la inmediatez hace que una noticia local en este momento pueda ser tendencia mundial en minutos.
odólogos o especialistas. Bueno, en este entorno nos exige un nuevo perfil del periodista. Dice que hoy tiene que dominar la redacción y al mismo tiempo manejar herramientas digitales. ¿Qué piensas tú sobre esto, Valentina? Bueno, totalmente, Kevin. Pero, ojo chicos aquí, la formación continúa, es clave, pero los valores son los de siempre. Se requieren habilidades en redes sociales y narrativa multimedia. Pero si no sabemos verificar una fuente, créanme, no eres ciberperiodista, eres un repetidor de datos. Y hablando de la desinformación y sostenibilidad, no todo es color de rosa. La desinformación es el gran monstruo de nuestra era. Así es, la presión por el ser el primero, ¿no? La rapidez. A veces se publica algo solo por el clic, sin verificar. No olvidemos, chicos, y al igual los desafíos económicos. Mantener un medio digital de calidad en estos tiempos es costoso y la sostenibilidad sigue siendo un reto para muchos, la verdad. Bueno, y tocando el tema del que hablamos hace rato, que nos mencionaste algo sobre la inteligencia artificial y el factor humano, estamos viendo cómo la inteligencia artificial y el periodismo de datos están cambiando las reglas de nuevo. ¿Nos podrías dar información o contextualizar sobre esto? Son herramientas que abren posibilidades, narrativas increíbles. Al igual que el futuro del periodismo dependerá de ese equilibrio. Usar la tecnología para mantener la ética como norte. Y bueno, entonces ahora vamos a continuar hablando sobre el futuro del ciberperiodismo. Cuando hablamos del futuro del ciberperiodismo, inevitablemente tenemos que hablar de la tecnología, pero también de poder. Hoy la información ya no circula solo porque un medio decide publicarla, sino porque los algoritmos la empujan, la esconden o la transforman en tendencia. Y cabe recalcar que a eso cambia por completo el rol del periodista. Ya no basta con investigar y escribir bien. Pues ahora, para que sepan ustedes, también hay que entender cómo funcionan las plataformas digitales, las redes sociales y etcétera. Cómo se consume la información y cómo una noticia puede perder su sentido original al circular en las redes sociales. Esto se lo llama las fake news. La gran pregunta ahora es si estamos preparados para convivir con este escenario sin perder nuestra responsabilidad social. Continúo contigo, Kevin, cuéntame. Bueno, Diego, ahí entra un tema clave, ¿no? Vivimos en una lógica del todo ahora, donde si no publicas en el momento parece que ya no importa. Pero esta presión por ser los primeros muchas veces nos empuja a sacrificar contexto, verificación y análisis. El ciberperiodismo del futuro tendrá que decidir si quiere seguir compitiendo por clics o si va a apostar por la credibilidad a largo plazo. Porque la confianza del público no se construye con inmediatez, sino con rigor y coherencia. Además, hay que considerar que esta velocidad no solo afecta al contenido, sino también al periodista como persona. La sobrecarga informativa, la presión constante y la exposición permanente en redes generan desgaste emocional y profesional. En este contexto, la inteligencia artificial también aparece como una herramienta que puede ayudar, por ejemplo, automatizando tareas repetitivas o analizando grandes volúmenes de datos. Exacto, la IA hoy en día puede procesar datos, pero no puede comprender el contexto humano detrás de una historia. No puede interpretar el dolor de una comunidad, la complejidad de un conflicto social o las implicaciones culturales de una noticia. Es por eso que el futuro del ciberperiodismo no debería ser una sustitución del periodista, sino una redefinición de su rol. La tecnología debe ser una aliada, no una autoridad editorial. Claro, por supuesto. Otro tema que me parece fundamental es el poder de los algoritmos. Para definir la agenda pública, hoy muchas personas no eligen qué noticias leer o cuáles ver. Es la plataforma la que decide por ellos. Esto genera burbujas informativas, donde solo vemos contenidos que refuerzan nuestras creencias. El reto del ciberperiodismo será romper esas burbujas, ofrecer diversidad de miradas y promover el pensamiento crítico en lugar de la polarización. Dime tú, Kevin. Totalmente de acuerdo con lo antes hablado y yo creo que eso nos lleva directamente al tema de la desinformación. No estamos hablando solo de errores, sino de campañas organizadas que utilizan bots, cuentas falsas y hasta inteligencia artificial para manipular la opinión pública. Frente a esto, el periodista digital
como ustedes lo mencionan, tiene que convertirse en un verificador constante, en alguien que no solo informa, sino que explica cómo y por qué cierta información es falsa. El fact-checking ya no es una sección, sino una responsabilidad permanente del periodista digital. Así es, Kevin. Y en ese proceso, la alfabetización mediática del público se vuelve clave. Asumir que la audiencia sabe distinguir entre una fuente confiable y una dudosa. Educar al público sobre cómo se produce la noticia, cómo funcionan los algoritmos y cómo identificar desinformación es parte del compromiso social del ciberperiodismo. Porque informar también es formar. Al igual, chicos, otro aspecto que no podemos dejar de lado es el impacto emocional de las noticias. La exposición constante a crisis, violencia y conflictos genera cansancio informativo y desconexión. Por eso, que cada vez toma más fuerza el periodismo de soluciones, que no solo muestra problemas, sino también busca esas respuestas. Iniciativas, procesos de cambio. Bueno, chicas, totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Pues ustedes son las profesionales. Pero también debemos de hablar del modelo económico. La sostenibilidad del ciberperiodismo sigue siendo uno de los grandes desafíos. La publicidad digital, suscripciones, contenido patrocinado, todo eso está planteando dilemas éticos importantes. Pues bueno, yo me hago una pregunta siempre y digo, ¿cómo financiar el periodismo sin perder la independencia? Pues bueno, no, esa será una de las decisiones más difíciles del futuro, porque de ella depende la libertad editorial. Y pues cuéntame tú, Kevin, ¿qué me puedes comentar respecto a esto? Muy buena pregunta la que planteas. Y ligado a esto, la relación con la audiencia, ¿no? Hoy el público no solo consume, también comenta, critica, comparte y hasta ataca. El periodista del futuro tendrá que aprender a gestionar comunidades, moderar debates y enfrentar la violencia digital. La exposición pública se ha vuelto parte del trabajo y eso requiere nuevas habilidades emocionales y profesionales. No sé si estén de acuerdo conmigo. Totalmente de acuerdo. Y finalmente, para ya cerrar este tema, creo que el gran reto es no perder el sentido humano del periodismo. Vamos a tener las mejores herramientas, los sistemas más avanzados y la mayor velocidad de publicación. Pero si olvidamos que trabajamos con historias reales, personas reales y consecuencias reales, entonces habremos perdido el rumbo. Coincido plenamente, porque el futuro del ciberperiodismo no se define por la inteligencia artificial, sino por la inteligencia ética. Porque el factor humano seguirá siendo el corazón del periodismo, la capacidad de cuestionar, de dudar, de escuchar y de asumir responsabilidad. Si logramos el equilibrio, el ciberperiodismo no solo sobrevivirá, sino que se fortalecerá como pilar democrático. Vamos a hablar sobre la violencia digital contra periodistas. Bueno, si hablamos del ciberperiodismo actual, inevitablemente tenemos que detenernos en un tema que cada vez pesa más que el día a día del periodista, la violencia digital. Porque el espacio digital no solo cambió la forma de informar, esto también cambió la forma en que se agrede. El ataque ya no siempre es físico. Muchas veces llega en forma de comentarios, mensajes privados o campañas de odio en redes sociales. Y aquí es cuando esto termina teniendo un impacto real en quien informa. Cuéntame, Kevin. Bueno, muy buena información y estoy de acuerdo, ¿no? Lo complejo es que la violencia se ha ido normalizando. A veces se escucha eso de así son las redes o mejor no lo leas, como si fuera tan simple, pero no lo es. Cuando todos los días estás expuesto a insultos, amenazas o burlas, inevitablemente eso te afecta, no solo como profesional, sino como persona, y ahí es donde la violencia digital deja de ser algo virtual para convertirse en un problema serio. ¿O qué piensan ustedes? Exacto, Kevin. Pero también, además, no se trata solo de ataques aislados. Muchas veces es algo constante, acumulativo. Un comentario lleva a otros, se suman cuentas, se viraliza el ataque y de pronto el periodista se convierte en el centro de una agresión colectiva. Eso genera miedo, desgaste y en muchos casos autocensura. Empiezas a pensar si vale la pena publicar ciertos temas sabiendo lo que puede venir después. Y esa
autocensura que se menciona, justamente uno de los defectos más peligrosos. Porque no hace falta que alguien te prohíba informar, basta con crear un ambiente hostil para que tú mismo te limites. Además, esta violencia no afecta a todos por igual. Hay periodistas que reciben ataques mucho más agresivos, especialmente mujeres o quienes cubren temas sensibles. Eso demuestra que la violencia digital también reproduce desigualdades que ya existen fuera del pantalla. Perfecto, chicas. Y a eso también se suma el papel de las plataformas digitales, ¿no? Los algoritmos muchas veces amplifican los mensajes más agresivos porque generan más interacción, entonces un ataque no solo se mantiene, sino que se multiplica. Y aquí es cuando el periodista queda expuesto en un espacio donde no siempre hay reglas claras ni una protección real. Esa falta de control hace que el entorno digital sea cada vez más hostil. ¿Y tú, Kevin, qué piensas respecto a este tema? Digo, cuando un entorno se vuelve hostil, afecta directamente a la libertad de expresión. Si un periodista empieza a pensar dos veces antes de publicamos frente a una forma de censura indirecta, no es censura impuesta por el Estado, pero sí por la presión social y digital, termina siendo igual de efectiva. Por eso es muy importante hablar de apoyo y acompañamiento. Muchas veces se espera que el periodista simplemente aguante, que se acostumbre, pero nadie debería normalizar la violencia como parte del trabajo. La formación profesional debería incluir herramientas para enfrentar estas situaciones, pero también debería existir respaldo institucional y emocional desde los medios. Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando un medio no respalda a su periodista, el mensaje que se transmite es muy fuerte. Se siente como ese abandono, por así decirlo. Combatir la violencia digital no es solo bloquear comentarios, es reconocer el problema, establecer unos protocolos y acompañar a quienes están en la primera línea informados. Cuidar al periodista también es cuidar, como tal, la calidad de la información. Perfecto. Al final, este tema va mucho más allá del periodismo. La información digital contra periodistas afecta directamente a la sociedad, porque limita el derecho a estar informados. Cuando el miedo gana espacio, la información se empobrece y la democracia se debilita. Por eso, no podemos tratar este problema como algo menor. Exacto, y totalmente de acuerdo con ustedes y gracias a la información que ustedes nos facilitan, podríamos decir que visibilizar esta violencia es una forma de enfrentarla, ¿no? Y también hablar de ella, entenderla y no minimizarla. Es el primer paso para cambiar el entorno digital. El silencio solo beneficia a quien busca callar voces de críticas. ¿O qué piensan ustedes? A pesar de todo, el periodismo sigue siendo necesario. Informar, cuestionar y denunciar sigue siendo fundamental, incluso en entornos hostiles. No dejar que la violencia nos quite el sentido de lo que hacemos, seguir apostando por un periodismo responsable y humano. Y ahí está la clave, chicos. Construir un ciberperiodismo más consciente, más solidario y más humano es lo que nosotros necesitamos. Que aproveche la tecnología, pero que no olvide que detrás de cada noticia hay personas, tanto quienes informan como quienes reciben esa misma información. Ahora vamos a comenzar a hablar un tema que ya habíamos tocado, pero no lo habíamos profundizado. Es la ética digital en el ciberperiodismo. Pero hay algo que atraviesa todo eso y que no se puede dejar afuera. Porque el hecho de que tengamos más herramientas y más velocidad no significa que todo valga. Al contrario, señores, al contrario. Mientras más poder tiene el periodista para difundir más información, mayor debería ser su responsabilidad. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, compañero? Claro que sí, Diego. El problema es que en el entorno digital muchas decisiones se toman en segundos. Publicar, corregir, borrar, actualizar. Todo pasa muy rápido. Y en esa rapidez es fácil cometer errores éticos, publicar sin verificar, usar imágenes fuera del contexto o replicar información solo porque ya es tendencia. La ética digital aparece justamente para poner límites en un espacio que parece no tenerlos. ¿O podrían explicarnos ustedes que son las profesionales en el tema?
Claro, con gusto. No es algo nuevo. Son los mismos principios del periodismo de siempre, aplicados a un entorno distinto. Veracidad, responsabilidad, respeto a la privacidad, cuidado de las fuentes. Lo que cambia es la forma en que esos principios se ponen a prueba. Hoy una noticia mal manejada puede viralizarse en minutos y causar daños irreversibles. Y ahí entra también el tema de la audiencia. En digital, el periodista no solo informa, también interactúa, responde comentarios, recibe mensajes, enfrenta fuertes críticas. Pero una conducta ética en ese intercambio no siempre es fácil, sobre todo cuando hay agresiones. Pero la ética también se demuestra en cómo se responde, en no caer en provocaciones y en no usar el poder de la visibilidad para atacar. Perfecto, chicas, y también Kevin, ¿no? Pero yo les voy a hablar de otro punto clave, que es el manejo de la información sensible. En el ciberperiodismo es muy fácil publicar nombres, imágenes o datos personales. Pero el hecho de que algo circule en redes no significa que sea algo ético, replicarlo. La ética digital implica preguntarse constantemente, ¿esto aporta al derecho a la información o solo alimenta al morbo? Exacto, Diego, y la pregunta está muy bien planteada. También es fundamental porque en contextos de violencia, tragedias o conflictos sociales, muchas veces el contenido que más circula es el más impactante, no el más responsable. Ahí el periodista tiene que marcar la diferencia, no todo lo que genera clics debería publicarse, y esa decisión es profundamente ética. También hay un tema con la corrección de errores. En digital corregir es más fácil técnicamente, pero no siempre se hace de forma transparente. La ética digital exige reconocer errores, explicar correcciones y asumir responsabilidades. Borrar sin aclarar también es una forma de engañar a la audiencia. La ética digital es lo que sostiene la credibilidad. En un entorno saturado de información, la confianza se vuelve el valor más importante. Un medio puede equivocarse, pero si actúa con ética puede recuperar esa confianza. Como saben, sin ética no hay periodismo posible. Bueno, para finalizar con esta ruta de segmentos, tenemos el ciberperiodismo como compromiso social y humano. Después de recorrer la evolución del ciberperiodismo, sus retos tecnológicos, económicos y éticos, el cierre invita a reflexionar sobre el periodismo real del periodismo digital. Informar para servir a la sociedad, no solo para competir por atención. El ciberperiodismo como servicio público no existe solo para llenar espacios en redes o generar tráfico. Su función principal sigue siendo garantizar el derecho a la información, dar voz a quienes no la tienen y fiscalizar al poder, incluso en entornos digitales complejos. La confianza como un valor central. En un mundo saturado de información, la confianza se vuelve el activo más importante y el cierre puede recalcar que la credibilidad no se construye con velocidad, sino con coherencia, ética y responsabilidad constante. El rol humano del periodista, más allá de la tecnología, el periodista sigue siendo quien decide qué contar, cómo tratarlo y por qué contarlo. El factor humano, la empatía, el criterio y la ética es que la diferencia al periodismo del simple flujo de datos. La audiencia como parte del proceso. El cierre puede reforzar la idea de audiencia activa, crítica y participativa, pero también corresponde al ciberperiodismo. Necesita lectores que cuestionen, verifiquen y valoren la información de calidad. Sigo contigo, Kevin. Bueno, y un mensaje a estudiantes y futuros periodistas. Un llamado a quienes se están formando. Entender que el ciberperiodismo no es dominar herramientas digitales, sino asumir una responsabilidad social en un entorno cada vez más complejo. ¿No nos quieres dar un mensaje, Diego? Claro, sí, por supuesto, pero antes de finalizar, quiero agradecerle a Valentina y a Celaí también por habernos acompañado en este bello espacio y quiero que me cuenten cómo se sintieron el día de hoy aquí en este bello espacio. Muchísimas gracias otra vez por la invitación, chicos. Ha sido un gusto estar aquí y gracias por darnos la palabra para darles a conocer sobre este tema que es muy importante y muy ético, ¿no? Entonces, espero que les haya servido igual a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Con mi colega estamos completamente de acuerdo y una vez más, muchísimas gracias por darnos este espacio para que con ustedes podamos conversar un poquito más sobre este gran tema.
Muchas gracias a ustedes dos, especialistas en este tema, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, Kevin, por compartir una vez más cabinas entre nosotros. Y pues muchas gracias a todos quienes nos están escuchando. Con nosotros será hasta una próxima. Mi nombre es Diego Cacuanco, con Kevin González en este bello espacio. Como un mensaje que queremos dejar a la audiencia es que el ciberperiodismo, la ética, la responsabilidad y la humanidad del periodista siguen siendo irreemplazables.